Llevamos semanas de trabajo de la escuela en casa y los comentarios de las mamás y de las maestras se han escuchado por todo internet. Maestras, bienvenidas a Inlet. El día de hoy vamos a platicar sobre las actividades que se han estado trabajando en casa. ¿Son o no son las adecuadas? ¿Son muchas o suficientes? ¿Y qué tan importante es realizarlas? Debido a que las voces que se han alzado en las redes en su mayoría son de quejas o de muestras de cansancio, comenzaré por explicar lo importante que es realizar estas actividades en casa. Para entenderlo fácilmente, elaboré esta gráfica, en donde tenemos dos aspectos a considerar: la edad del niño y la importancia de las actividades. Así que usemos nuestra gráfica. Inicia a la edad de 3 años, que es cuando el niño debería de entrar a su primera escuela. A esa edad es sumamente importante que el niño aborde todos los aspectos educativos que nos marca nuestro programa. Su nivel de importancia es el máximo, con un puntaje de 10 o del 100%. De ahí en adelante, cada año que pasa disminuye medio punto. Como puedes ver, a los 12 años, que es cuando termina la escuela primaria, el nivel de importancia es del 55%. Es decir, que sigue siendo mayormente importante trabajar los contenidos. Si tomáramos, por ejemplo, a un adolescente de 18 o a alguien de 22 años, no es tan importante que continúe con el curso académico. Alguien a esa edad puede dejar de ir a la escuela por un año o por 2, y al volver se puede recuperar sin muchas consecuencias. Pero no pasa lo mismo con los niños pequeños. Con los niños pequeños se debe trabajar los contenidos educativos todos los días. Lo repito, todos los días. Recuerda que mientras más pequeño, más importante se vuelve. Y para esto lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Imagina que tienes un niño pequeño que apenas aprende a caminar, pero resulta que algunos días mamá y papá no lo pueden cuidar de que se esté cayendo. Así que deciden amarrarle los pies un día sí y otro día no. Cuando pueden cuidarlo, lo dejan estar libre, y cuando no pueden, le amarran los pies. Las preguntas son: ¿cómo va a caminar o correr ese niño cuando crezca? Y si lo comparamos con otros niños, ¿quién podrá correr mejor? ¿El niño que siempre tuvo la libertad de caminar, o aquel que solo caminaba un día sí y un día no? La cuestión es que, por más que el adulto pueda decidir lo que puede hacer el niño, su periodo de crecimiento no se puede detener. Pasa lo mismo con los contenidos educativos de nuestro programa. Hay papás que se rinden y dicen: no más, yo ya no, y se declaran cansados o no encuentran el tiempo para trabajar con sus niños en casa, y deciden ya no realizar las actividades. Pero en realidad no se dan cuenta del pequeño o del gran daño que pueden ocasionar. Y es que nosotros como maestros podemos cerrar la escuela por 3 meses. Es más, podemos cerrarla por un año. Pero lo que no podemos hacer es detener la madurez y maduración del niño. No podemos decirles: el día de hoy no aprendas nada, porque esto es algo que no se puede hacer. Y mientras más pequeños, más rápido aprenden. Por eso estoy aquí hoy, para decirle a las maestras y a las mamás la importancia que tiene las actividades escolares. Y cuando hablo de actividades o contenidos educativos, no me refiero a copias y copias, sino que me refiero a las actividades acordes a la edad de cada niño, niña o adolescente. Por ejemplo, si queremos trabajar el tema de clasificación de animales, en un niño de 5 años lo podemos trabajar haciendo dibujos o pintando animales, o quizás un rompecabezas, o hasta hacer figuras con plastilina. Mientras que con un niño de 10 años ya se puede trabajar una lectura.
quizás un pequeño esquema o una tabla que pueda realizar por él mismo. Entonces, es momento de abordar la pregunta: ¿las actividades son o no son las adecuadas? Usando la misma gráfica de importancia, te puedo explicar que el trabajo con los niños pequeños debe ser siempre práctico, siempre manipulando. Si va a contar hasta el 20, pues necesita 20 objetos para poder tocar y poder mover. Y conforme crece, esa necesidad de manipulación también disminuye. En lo personal, pienso que las maestras y maestros de los niños pequeños debemos enfocarnos más en enseñar a la mamá el cómo trabajar con sus niños, cuáles materiales se deben de usar y hasta el tipo de respuestas que pudieran recibir. Esto también se facilita porque los contenidos son más fáciles de sobrellevar. Por ejemplo, a una mamá de un niño de 4 años le vamos a pedir que repase las vocales y contar quizás hasta el número 15, algo que sin duda puede hacer. Pero si su niño tiene 14 años, es muy complicado pedirle a una mamá que imparta materias como química o física, ya que quizás no tenga el conocimiento para poder ayudar. Entonces, como respuesta a la pregunta, si trabajas con niños pequeños y has mandado actividades en donde el niño se mueve, experimenta y usa objetos, las actividades son las adecuadas. Mientras que, por en cambio, si trabajas con un niño o con niños un poco más grandes, ya se puede trabajar algún número de copias o textos que el niño puede realizar por su propia cuenta. Y aunque el trabajar con material es importante, quizá no todas las actividades requieran de uso de materiales variados, sino que bastará con lápiz, libro y libreta. Y si hablamos de adolescentes de 17 años en adelante, las actividades adecuadas se vuelven prácticamente en línea, pero con el gran detalle de que a partir de esa edad es el estudiante quien se debe hacer cargo de sus propios estudios. Con la gráfica podemos ver que en el primer extremo es la mamá quien participa activamente para que los niños trabajen y realicen sus actividades, mientras que del otro extremo la mamá ya no debería tener esa injerencia y ahora todo el estudio es responsabilidad del estudiante. Las actividades adecuadas para esta edad serán invariablemente la lectura de textos y para después elaborar un producto. Quizá un producto que tendrá la libertad de tiempo para que el alumno decida cuándo lo realiza o para que pueda buscar información en otros documentos o videos o quizá se tenga un contacto de clase en línea con el maestro para resolver las dudas. Y como última pregunta, ¿son muchas las actividades que se están trabajando? La respuesta varía según el maestro y según el grado. En lo personal, de las 5 materias que me toca a mí enseñar, he decidido solamente abarcar 3, priorizando siempre los aprendizajes de español y matemáticas. Pero a estas actividades de estas 3 asignaturas se le han sumado las actividades de los maestros de inglés y de educación física. Así que, creo que al menos en mi grupo, si las mamás no se organizan en sus tiempos, tendrán días con muchas actividades. Considerando la situación, por mi parte, he visto la manera de reducir la carga que llevamos, dejando las actividades de lectoescritura para una semana sí y otra semana no. Más adelante, quizás solo pueda enfocarme en español y matemáticas, dejando conocimiento del medio para otro tiempo. Y ahora, maestras, hablando del número de actividades, les voy a dar una opinión muy personal. Me pasó que ya estando trabajando mis clases en línea, mi directora me solicitó o me recordó que se deben trabajar todas las asignaturas. Así es, todas las asignaturas. Y esto no es idea de mi directora, sino que viene en una cadena de mandos.
Es decir, la supervisora se lo pidió a ella y a la supervisora se lo pidieron también. Y yo creo que así se va hasta llegar a las más altas autoridades educativas. Y es desde ahí, desde esos altos mandos, donde creo que están dando un doble mensaje. Por un lado, nos piden que dejemos pocas actividades y que prioricemos contenidos, pero por otro lado, nos piden que abordemos todas las asignaturas. Lo que fue el colmo para mí fue que me recordaran que se trabajan las actividades del PENSE y también otras actividades exclusivas de las zonas de donde yo trabajo. Se imaginan mi cara cuando leí que debíamos trabajar no solo las asignaturas que vienen en la boleta, sino también aquellas que no vienen. Pero yo entiendo, claro que lo entiendo. Los de arriba están diciendo que se están cubriendo el 100% de la educación. Y esto porque ellos están pidiendo a los maestros que trabajemos todo. Y luego salen con su doble mensaje de que no dejemos muchas actividades. Y yo realmente pienso, o es una o es otra, porque las dos no se pueden. Es así de fácil. Y con esto terminamos esta reflexión sobre las actividades que se están llevando a cabo durante las clases en línea, durante la escuela en casa. Si te ha gustado el video, por favor regálame un like a la página y suscríbete al canal de YouTube. Se despide de ti el maestro Orlando y te recuerdo siempre que hay mucho por enseñar, pero hay más por aprender.